Gloria a Dios. Santo es el Señor. 3 veces santo. Santo porque es el Padre que envió al Santo, a Jesucristo, para morir por nosotros y dejar su presencia en nosotros, al Espíritu Santo. Y aquí estamos alabándole en ese espíritu, como decíamos, en espíritu y en verdad. Es necesario que los verdaderos adoradores le alabemos al Señor, y esa es la única forma de expresarle nuestra verdadera alabanza a través de esa presencia de su Espíritu. Sin la presencia del Espíritu Santo, pues primero no podríamos ser santos, porque Él dice que seamos santos así como Él es santo. Y el Señor Jesucristo tenía la presencia completa de esa Trinidad, por la presencia de su Espíritu y por la aprobación del Padre. Y por eso ahora podemos seguir este camino de santidad, el camino de su palabra, el camino que nos ha sido marcado. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y aquí estamos caminando en este camino, el camino de santidad, el camino de su Escritura, el camino de su palabra. Lo único que nos permite ser santos. No hay un curso de santidad en el mundo en donde nos ayuden a ser buenos, porque la Biblia nos dice que no hay ninguno bueno, ¿verdad? Y ninguno significa ninguno. Y ese es el sentido de la santidad, caminar en el único camino de santidad, en el camino del Santo, en el camino de Cristo. Y así estamos, verso a verso. Estamos en el libro de los Hechos, caminando en este camino de santidad. Fueron 7 semanas que nos tomaron estos 2 capítulos, 13 y 14, para ver ese viaje especial, esa travesía, esa expedición que el Espíritu tenía preparada para llevar a cabo la gran comisión que les había dado el Señor a los apóstoles, que cuando Él ascendía les decía que verían y recibirían el poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando haya descendido el Espíritu Santo, ¿para qué? Para hacerle testigos en todo lugar, donde estaban primeramente en Jerusalén, que vayan por toda Judea, que vayan por Samaria y que vayan hasta lo último de la tierra, compartiendo el mensaje del Evangelio. Y así estamos viéndolo, ¿verdad? Y en esta manera, pues vemos ese poder del Espíritu Santo que encomendaba a sus apóstoles, a sus enviados. Decíamos que en este caso Pablo y Bernabé, que son los protagonistas de este viaje, de esta travesía, no eran los apóstoles de Cristo, ¿verdad? Que él había designado, eran los apóstoles del Espíritu Santo, como lo somos ahora todos, apóstoles del Espíritu, enviados para este mismo propósito, llevar las buenas nuevas del Evangelio de salvación que solamente tenemos en Jesucristo. Por eso este es el viaje que nos ha tomado 7 semanas, meditarlo, ¿verdad? Ver qué poder había en medio de toda esta comisión dada por Dios. Tomó tal vez 2 años, ¿verdad? Quienes hacen el cálculo un poco cronológico de cuando salieron de Antioquía y regresaron en Antioquía, lo vimos la semana pasada, que regresaron al lugar donde habían sido enviados, ahí en Antioquía, en Siria. Pero ese era el propósito. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta semana? Pues vamos a tener un reto, resumir esas 7 semanas en una. Ahora, aprovechando que es esta nuestra última semana de este 2025 y vamos a encaminarnos a un nuevo año, que siempre sea la presencia de su palabra, el guardar su palabra, la que nos guarde en todo nuestro caminar. A veces hacemos buenos propósitos, ¿verdad? Sobre todo en Año Nuevo, y bueno, eso es decir los propósitos que tenemos a veces en el Año Nuevo, pero yo creo que tenemos que tener este propósito siempre, todos los días del año, de permanecer en la palabra, para caminar en su palabra, para ser santos, para que no solamente cumplamos un ritual religioso, sino que realmente vivamos esa santidad que nos da la comunión con el Señor, todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, esta es una tarea constante, no simplemente un mensaje de un día, un domingo, una hora tal vez, porque vamos a tratar de resumir 80 versículos en una hora, hermanos, así que estén preparados para este tiempo. Veamos si es 1 hora, pero si es 2 o 3 horas no importa, ¿verdad? Así que estamos gozándonos de la palabra de Dios, porque estamos escudriñándola. No solamente estamos oyendo,
No queremos ser oidores olvidadizos, ¿verdad? No queremos que hoy día pues se nos predique o se nos comparte una palabra que mañana no sabemos de pronto, tal vez el tema o tal vez el capítulo nos acordemos, sino que sea guardada en nuestros corazones, ¿verdad? Él dice en la Gran Comisión que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos con Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he hablado. No solamente que escuchen, que la guarden. Podemos escuchar muchas cosas, pero el Señor quiere que guardemos su palabra. Porque dijo, y estaba escrito, y ese es el desierto que me gusta atravesar, cuando el Señor dice, desierto, desierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ese es el mejor desierto, cuando el Señor te dice 2 veces, desierto, desierto, te digo que si guardas mi palabra, no vas a ver muerte. Vas a pasar en una transición de este cuerpo, pero a la vida eterna. Y entonces sabemos que eso es lo que el Señor nos ha mandado, a guardar su palabra. Así que vamos adelante, vamos a pedirle al Señor, déjame orar para que nos guíe en este recuento, en este repaso, en esta reseña de lo que hemos visto en estas semanas de este primer viaje hacia lo último de la tierra que el Señor a través del Espíritu Santo tenía preparado para sus instrumentos, en este caso Pablo y Bernabé. Déjame orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra, por este tiempo que nos permitiste como iglesia meditarla, Señor. Ver ese poder de tu Espíritu para llevar a cabo esa gran comisión, Señor, de poder llevar este precioso mensaje, el tesoro de tu palabra, a donde tú quieres enviarlo, Señor. Ayúdanos a que como iglesia lo podamos recibir y podamos ser esos embajadores tuyos. Podamos ser esos ministros de reconciliación. Podamos ser esos apóstoles que llevan el mensaje de vida eterna donde tú nos quieres llevar, Padre. Te damos gracias y ayúdanos a recibir estos conceptos y a recordarlos para que se hagan vida en nuestro caminar contigo, Padre. Te damos a ti toda gloria y te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues fue un viaje preparado por el Espíritu. Vamos a ver ahora este tema que resume un poco estas semanas que hemos visto, estos capítulos, y que es llamados y enviados para su obra. Esto fue lo que hizo el Espíritu Santo. Recordamos, estamos en Antioquía de Siria. No sé si tienes ahí el mapita que tenemos ahí para ver de dónde salieron. Salieron de aquí, de Antioquía, ahí a la derecha, ¿verdad? Era la una Antioquía, que era en el sector de Siria, en donde estaba formada la iglesia. Había estado conformada ya por profetas y maestros, ¿verdad? Ya lo vamos a ver ahorita que repasemos esos versículos, ¿verdad? Y de ahí salió este primer viaje que el Espíritu Santo tenía preparado para llegar a los diferentes sectores. Entonces ahí vemos cómo llega a Chipre, después sube nuevamente al continente y al área donde es Turquía ahora, a Perge, y llega a la otra Antioquía, en donde se dio este discurso de Pablo en la sinagoga, que lo vimos también a detalle, y luego van por Iconio y a sectores de lo que es Galacia, ¿verdad? Bajan a Listra y llegan hasta Derbe, en donde tenía el Señor preparado el único propósito, que compartan el Evangelio, y luego hacer su retorno igualmente por los mismos lugares en donde habían sido rechazados, en donde habían sido maltratados, en donde habían recibido oposición, ¿verdad? Regresaron por Listra, por Iconio. Recuerda que pudieron haber hecho la otra vía, ¿verdad? Por Tarso y llegar a Antioquía. Pero tenía siempre un propósito, no eran llevados por la conveniencia del itinerario, sino por la guía del Espíritu. Y entonces tenían que regresar por ahí nuevamente por Antioquía, que fueron expulsados, y llegar a Perge nuevamente para que compartan el Evangelio. Al inicio tal vez no lo hicieron, y de ahí fueron a Atalia para regresar, en este caso, a Antioquía. Un poquito el itinerario, que lo vamos a ver cómo procedió, en este caso, el Espíritu Santo para enviarlos con el propósito. Entonces, primeramente vamos a ver que fueron apartados de los versículos 1 al 5. Ahí acompáñame en Hechos 13, del 1 al 5. Fueron apartados, fueron llamados y fueron enviados por el Espíritu Santo para un propósito: anunciar la palabra de Dios. Es el propósito para que habían sido apartados. No tenían otro propósito de conocer nuevos lugares, de ir a ver la maravilla de las que tengan ahí esas ciudades, sino que tenían claro
el propósito para el cual el Señor los había apartado, ¿verdad? Ellos eran profetas, eran maestros, estaban enseñando ahí en Antioquía. Recuerdan que en el capítulo 11 ahí se desarrolló, ahora la iglesia pasó de Jerusalén a poner la atención, en este caso Lucas, en esta iglesia ahí en Antioquía de Siria. Estaba formada la iglesia, un año pasaron Pablo y Bernabé instruyéndolos, se habían levantado los profetas y maestros, pero el Señor dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a las que yo los he llamado, dice el versículo 1 al 5, vamos a leerlos. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, menciona estos 5, Bernabé, que fue uno de los apartados, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. De estos 5 estaban ministrando estos al Señor, estaban trabajando, no estaban ahí sin hacer nada y decir: a ver, llévanos de algún lado, porque ya aquí acá. Estaban ministrando al Señor, en este caso, ¿verdad? Estaban en la obra del Señor y ayunando cuando dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Esta es la obra a la que llama el Espíritu Santo. Y la iglesia lo confirma. Dice: porque entonces, dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia estaba aprobando este viaje que el Espíritu Santo tenía preparado para que salgan Bernabé y Saulo. Todavía lo menciona como Saulo, después en el versículo 9 vemos que ya es Pablo ahora que toma el nombre, ¿verdad?, de Pablo, de aquí en adelante en el libro de los Hechos. Pero ellos eran los que el Espíritu Santo había apartado para esta obra. ¿Y qué hicieron? Versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Entonces aquí la obra es del Espíritu Santo. Toda la obra, todo el ministerio, todo lo que hagamos para los fines del Señor, tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Si nos hacemos planes nosotros, podemos tener muy buenos planes, pero tal vez no esté el Espíritu Santo ahí. Por eso es importante que todo nuestro servicio al Señor esté siendo guiado por esa presencia, confirmado por el cuerpo, para que podamos agradar a Dios, para que podamos saber que este es un plan de Dios, y este era el plan del Espíritu Santo de Dios que estaba llevando esta gran comisión. Acuérdate que no eran los comisionados, ¿no?, los que iban a hacer la obra, sino era la gran comisión dada por la autoridad y la presencia del Espíritu Santo, que usaba los instrumentos para que se comparta la palabra de Dios. Podemos hacer cosas en nuestras fuerzas, ¿verdad?, para fines supuestamente de Dios, pero si no está el Espíritu de Dios, pues va a ser en vano, ¿verdad? Como dice el Señor, puedes hacer muchas cosas y decir muchas cosas en tu nombre, pero al final de cuentas, yo no estuve contigo, yo no fui contigo, fuiste tú, hiciste tu buena obra, hiciste tu buen viaje misionero tal vez, pero mi presencia no estuvo contigo. Y entonces tenemos que ser claros que sin la presencia del Espíritu vamos a hacer cosas que pueden parecer buenas, pero que al final siguen siendo caminos de muerte. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, caminos religiosos de buenas acciones, pero al final llevan un mismo fin. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu de vida, del Espíritu Santo, no está en esas obras. Por eso no le hacemos planes al Señor. Vivimos en el único plan que nos ha dado, que es depender de Él. Y el Señor nos va a ir indicando a dónde tenemos que ir. El Señor ya nos ha hecho nuevas creación, nueva criatura, que tiene el propósito de anunciar. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios, por precio de sangre, llamados para esto, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a anunciar las virtudes de Cristo, vamos a anunciar las virtudes del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Esa fue la que nos sacó, no nuestra capacidad de haber salido de las tinieblas, porque no era posible, si no hubiera sido por el Espíritu de Dios, sacarnos de esas tinieblas. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, no descendieron donde querían ir, sino donde el Espíritu Santo les llevaba. Y por eso fueron, como veíamos ahí, a Seleucia, que era el puerto de salida del continente, para encaminarse, en este caso, a la isla de Chipre. El primer puerto, el primer lugar de entrada era esta isla, ahí en Chipre, en donde llegaron al puerto de entrada
en el lado este de la isla, que se llamaba Salamina, a que anunciaban la palabra de Dios. ¿Dónde la anunciaban? En las sinagogas de los judíos, dice el versículo 5, y tenían, dice este detalle, también a un ayudante. ¿Cuál era el ayudante? Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Bernabé era de Chipre, la ciudad natal, ¿verdad? El lugar natal de Bernabé era esta provincia de Chipre, y el Señor tenía previsto que vaya a esta isla primeramente a compartir la palabra de Dios. Y aquí dice anunciar. Anunciar la palabra de Dios, pues es diferente a predicar simplemente la palabra de Dios. Anunciar la palabra es como el propósito que tiene un anuncio, ¿verdad? Mostrar el efecto de esa palabra. Muchos pueden predicar la palabra, pero no la están anunciando. Están diciendo otras cosas en su vida de lo que está diciendo su boca. Entonces, anunciar la palabra de Dios es básicamente eso, mostrar la palabra y el efecto que tiene la palabra en la vida de unos. Por eso también vemos aquí que usa este verbo, anunciaban la palabra de Dios, ahí primeramente en las sinagogas, ¿verdad? Pablo tenía muy claro que él ya este evangelio no sentía vergüenza, porque en su religión sí lo hacía y se complacía de matar en este caso a los mensajeros, como en el caso de Esteban. Pero cuando se le reveló Cristo ahí en el capítulo 9, vimos que se le reveló la palabra de su gracia. Entendió la gracia, entendió que la religión iba por otro lado totalmente diferente a lo que la gracia venía hacia él. Él perseguía a los de la iglesia, él perseguía una religión, pero no tenía a Cristo. Pero cuando le alcanza la gracia de Cristo, entendió este evangelio y no se avergonzaba. Dice Romanos 1:16, ahora sí no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente, pero también al griego. Por eso entraba primero en las sinagogas, porque tenía este sentir. Él, siendo judío, fui alcanzado por esta palabra. Y el Señor también dice, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel y después sigan hacia adelante. Y en este caso, él tenía esa dinámica de ir primeramente a las sinagogas a anunciar la palabra del Señor. Y tenían, como decíamos, a Juan Marcos, el ayudante que en este caso llevaron, que es el sobrino de Bernabé, quien después fue quien escribió también el Evangelio de Marcos. Esta persona que después vamos a ver en este libro también, que tuvo su situación, y aquí vamos a ver que se desprende, que sale después de ahí en Perge, se regresa a Jerusalén, pero el Señor le da nueva oportunidad para que él sea también de provecho, y en este caso de ayuda, tanto para Pablo y cuanto para nosotros al tener la revelación del Evangelio de Marcos también. Entonces vemos eso en los primeros 5 versículos de este capítulo 13, y luego vemos cómo esta palabra siempre va a tener resistencia. De los versículos 6 al 11 vamos a ver esta resistencia que se da ahí en Chipre y la reprensión que el Espíritu Santo de Dios hizo ahí en la ciudad de Pafos, que era el otro extremo de la isla. Dice el versículo 6, ahí si me acompañas, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron por la parte de Salamina y se fueron al otro lado hasta Pafos, y pueden ver también ahí en el mapa, ¿verdad? Ahí Pafos era la capital de esta provincia, de esta isla de Creta, y había ahí donde estaban los gobernantes, en este caso un procónsul que era Sergio Paulo, pero se enfrentaron ante una situación, ante una persona que estaba siendo representante del engaño, de la mentira y de la maldad para oponerse a la palabra de verdad. Dice aquí, atravesaron y hallaron a cierto mago. Aquí vemos, no es un mago que hacía magia como ahora la entendemos, era un sabio que supuestamente tenía una sabiduría que apoyaba en este caso al procónsul, era pues tal vez quien asesoraba a este procónsul, pero era falso. Dice porque era un profeta que profetizaba las cosas supuestamente de Dios, era judío y hasta se llamaba con un nombre judío, Bar Jesús, que significaba hijo de Jesús o hijo de salvación, y estaba ahí con el procónsul, que era un varón prudente. Dice, este procónsul llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Tenía ya en su corazón un deseo puesto por Dios para escuchar la palabra. Como vamos a ver, se cumplió
pese a la oposición de este falso profeta llamado Bar Jesús, ¿verdad? Este es el que se le decía Elimas, porque así se dice mago, así se traduce su nombre, ¿verdad? Y que dice, procuraba, el versículo 8, apartar de la fe al procónsul. Entonces vemos que la mentira, en este caso los falsos, quieren apartar de la verdad de Dios para que venga la fe, en este caso, al procónsul. ¿Y qué vemos en el versículo 9? Que Saulo estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía la capacidad de discernir quién viene de Dios, quién no viene de Dios, a quién le compartes y a quién reprendes. En este caso, Pablo, lleno del Espíritu Santo, ahí le dice ya como Pablo, ¿verdad?, a Saulo, fijando en él los ojos, versículo 9, le dijo, él tenía claro, sabía que estos ojos eran ojos de maldad, ¿verdad? Fijó en él sus ojos y le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, le denominó como hijo del diablo, porque es enemigo de toda justicia. Estás trastornando, dice, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Decía al mago de esta manera, ¿verdad? Porque él sabía que vendría un juicio de ira, dice en Romanos 1:17, también la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia quieren detener la verdad. Y aquí estaba viendo que estaba deteniendo la verdad este hijo de mentira, este hijo de engaño. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces lo reprende y le hace de esa manera, ¿verdad? Cuando le dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y ahora, aquí como representante de Dios, dice, he aquí la mano del Señor está contra ti. Viene ese juicio. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Volvió esa oscuridad, esas tinieblas que tenía su corazón engañoso, su corazón mentiroso, y ya no tenía cómo andar, ¿verdad? Andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Vemos entonces esa resistencia que siempre va a tener esta palabra de verdad. La mentira va a resistir la verdad. Por lo tanto, vemos que aquí el Señor en el versículo 12 opera en esta salvación del procónsul aún pese a esta resistencia, ¿verdad? Y vemos que es la maravillosa doctrina del Señor que produce fe en los escogidos, dice el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, viendo este poder de Pablo, ¿verdad?, en el espíritu que estaba reprendiendo a su asesor lleno de mentira, y entonces dice que él creyó, ¿por qué? Porque se maravilló de la doctrina del Señor, dice Romanos 10:17, que la fe viene por eso, por el oír la palabra de Dios. La doctrina del Señor trae fe a los corazones y se cumplió en este caso con el procónsul Sergio Paulo. Él creyó porque escuchó el mensaje de Dios. No hay nada que se vaya a oponer cuando Dios tiene preparado tu corazón y tus oídos para escuchar este mensaje, porque no depende de tu disposición, depende de la elección de Dios para que escuches ese mensaje. Pues sabemos que somos elegidos, lo vamos a ver aquí también. Entonces somos objeto de selección de Dios que nos permite escuchar el mensaje del Evangelio para creer y ser salvos. Ahora, versículo 13, vamos a seguir avanzando, del 13 ahora que se van hacia Antioquía de Pisidia. No sé si hay cómo bajarle un poquito al aire, siento un poquito como que no está funcionando, pero, o será que estoy en el espíritu. Ok, vamos a ver desde el versículo 13 cómo ahora se conduce al nuevo lugar donde tenía preparado el Espíritu Santo llevarlos a ellos, ¿verdad? Habiendo zarpado de esta ciudad de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Sus compañeros eran Bernabé y Juan. Pero ahí uno de ellos, dice Juan, se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Por lo tanto, iban a ser Pablo y Bernabé los que continúen este viaje. Ya vimos, no sabemos exactamente los motivos por los cuales Juan se apartó de ellos, pero bueno, tenía el Señor lista esa comisión para que Pablo y Bernabé sigan. Ellos pasan, llegan a la ciudad ahí ya del continente, en Perge, y de ahí llegaron a Antioquía de Pisidia. Hicimos caminos largos, caminos pues difíciles, que aquí solo se nos menciona que llegaron de un lado a otro, pero tenían claro lo que el Señor les tenía preparado: entrar nuevamente a una sinagoga. Y entraron ahí en Antioquía de Pisidia, a esta sinagoga de esta ciudad. Siempre donde había judíos, donde había 10 varones judíos, ya se abría una sinagoga, y esta era la
dinámica de Pablo, siempre entrar primeramente en la sinagoga, y así lo hicieron. Entraron en la sinagoga un día de reposo, se sentaron, esperando al Espíritu, ¿verdad? La designación, no dijeron aquí queremos hablar, no, sino que se sentaron. Ellos estaban siempre esperando la guía del Espíritu Santo. Y después de la lectura de la ley, de los profetas, que se hacía normalmente en las sinagogas los días de reposo, estos principales, los que estaban a cargo de la sinagoga, les mandaron a decir ahí a Pablo y Bernabé: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó, hizo señal de silencio con la mano y empezó su exhortación. ¿Tienes alguna palabra de exhortación? No, adelante. Entonces Pablo, con el denuedo y la llenura del Espíritu Santo, les compartió a sus hermanos judíos el plan de Dios, el verdadero plan de Dios, no el plan que ellos se imaginaban de como pueblo escogido tenían de Dios. Y empieza a darles esta palabra, ¿no? Primeramente exaltando la obra soberana de Dios en su pueblo. Versículo 17, dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ese era el propósito, hacer entender al pueblo de Israel que Dios era el que estaba haciendo toda la obra. Dios les estaba sacando de ahí, librándoles de todos los trayectos, ¿verdad?, en el desierto, estableciéndoles en una tierra, dándoles profetas, dándoles rey, pero era la obra de Dios. Ahí se repite, fue la obra de Dios. Tenían que entender que esta obra tenía una finalidad, que era enviar al Salvador de esta descendencia de David. Tenían a David por rey, pero el verdadero rey, el que quería el Señor mostrarles, era el que vendría de su descendencia. El versículo 23, ¿verdad? Dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Esta era la promesa. Cristo era la promesa. Y Él les estaba compartiendo de toda esa historia que se la sabían de memoria. Se la sabían perfectamente bien, pero no la podían entender. Todas las personas pueden saberse perfectamente el plan de Dios, pero no, si no tienes al Dios de ese plan, no lo vas a entender. Compartes y crees estar haciendo la obra de Dios, pero el Dios de esa obra no está en ti. Por eso Él quería darles el mensaje de la fe que hay en Jesucristo para entender la obra de Dios. Y de esa manera dice: esta es la obra de Dios, esta es la promesa que Dios enviaría al Salvador de la descendencia de David. Y en el versículo 24 dice: debe haber alguien que prepare este camino. Porque dice: antes de su venida estaba ahí Juan el Bautista, ¿verdad? Predicó Juan el Bautista el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Es el propósito de Juan el Bautista, ¿verdad? Predicar el arrepentimiento, preparar los caminos para que puedan entender al Mesías que había llegado. Versículo 25, ¿verdad? Dice: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: pues yo no me vean a mí, ¿verdad? Yo solamente estoy siendo enviado para preparar los caminos, decía Juan. Dice: ¿quién pensáis que soy? No soy yo. Más bien, aquí viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Este era el propósito de Juan, preparar el camino. Él sabía que él no era la luz, él simplemente estaba anunciando la luz. De la misma manera nosotros simplemente anunciamos los caminos de luz. No es el mensajero, es el mensaje que llevamos, ¿verdad? Que en este caso la palabra nos dice: este es el mensaje que tenemos que llevar a la gente. Dice el versículo 26, ahora ve cómo Pablo estaba enfocado en la palabra de salvación.
Esto es lo que iba a predicar Pablo, ¿verdad? Versículos 26 al 29, dice, varones hermanos, les dice, son hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Ahí veíamos que en la sinagoga no solamente estaban judíos, sino los temerosos de Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Ustedes tienen que entender que el plan de Dios era para salvación. Este es el plan de Dios y que tenían que ser por la descendencia de David, que tenían que ser por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y dice el versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, puedes tener toda la doctrina, todo el plan de Dios y no conoces ese plan, porque no has conocido a Jesucristo. Dice, ellos no conocían a Jesús, ni las palabras de los profetas que leían todos los días de reposo, porque estaban cumpliéndolas al condenarle. Como es la soberanía de Dios, ¿verdad? No conocían al Señor, pero estaban cumpliendo lo que Dios quería que ellos hagan, que lo condenen. Por eso a veces decimos, son los judíos los que condenaron al Señor. No, era el plan de Dios. Estaba expuesto el plan de Dios para que venga el Mesías, y en este caso a través de la condenación que hacía el pueblo de Israel, se cumplía todas las promesas que había hecho a su pueblo. Las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido, estaban cumpliendo todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Está dándoles el plan perfecto, ¿verdad? Aquí vemos mucho de este pasaje que lo vimos a detalle, ¿verdad? Qué importante es que compartamos el Evangelio. El propósito de Dios no es que te dé satisfacción en este mundo, sino que salves tu alma. Jesús no vino para sanarte de tus enfermedades, no vino para sacarte de tus problemas, te vino para darte libertad de tu pecado y darte vida eterna. Es el mensaje que lo tenía claro ahora sí Pablo, ¿verdad? Y lo estaba exponiendo de una manera llena de denuedo, en este caso, en la sinagoga, ¿verdad? Y dice el versículo 30 que fue para esto que Dios le levanta a Jesucristo de la muerte, ¿verdad? Vemos desde el versículo 30, ese fue el mensaje, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, ¿verdad? Versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, y siempre citaba la palabra y decía en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este es el propósito de Jesucristo, haber sido engendrado por el Padre para darle, este caso, el poder de resurrección. Dice, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, le dijo, así os daré las misericordias fieles a David. Estaba citando los salmos en que estaban diciendo que Jesucristo, que el Mesías vendría y resucitaría de la descendencia de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es lo que recitan ustedes en las sinagogas, pero no entienden que habla de Cristo, de aquel que ustedes lo mataron, ¿verdad? Y él estaba diciendo que eso era el propósito de Dios, levantar a Jesucristo de los muertos. Os daré las misericordias. El otro salmo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David murió, pero Cristo no moriría, no vería corrupción, porque dice, en este caso, durmió y fue reunido David con sus padres y vio corrupción. Más del versículo 37 dice, más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Está diciendo, ahí está Cristo. Sepan pues esto, dice, varones hermanos, que por medio de él se anuncia el perdón de pecados. Él tenía claro ahora la justicia que era por medio de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y que, versículo que memorizamos en esta semana, de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. No les sirve nada su intento de cumplir su religión, de hacer las buenas obras que quieras hacer tú para reconciliarte con Dios. Es solamente por medio de la justicia que viene de Dios, que es por creer en Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo.
Ya que por las obras de la ley, dice Gálatas, ¿verdad? 2, ningún hombre será justificado, ¿no? Solo va a ser justificado cuando creas en la justicia de Jesucristo. Y aquí lo estaba diciendo claramente, ¿verdad? El perdón de los pecados y de que todo aquello de que por esa ley que ustedes tienen no van a ser justificados, solamente es justificado aquel que en él cree. Vino a compartirles este precioso regalo de la justificación que viene solamente en Cristo Jesús. Y les advierte el final de esta exhortación ahí en Antioquía, diciéndoles, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Miren, menospreciadores, asómbrense, porque van a desaparecer. Porque yo hago una obra en vuestros días, la obra que ustedes no creen, obra que no creeréis si alguien les contare. No tienen oídos para oír. Cuando el Señor te concede oídos para oír, inmediatamente se abre esa puerta de gracia. Inmediatamente entiendes el propósito de toda la ley. No desechamos la ley, ahora la entendemos. Que no se trataba del cumplimiento de la ley, ahora creemos en el cumplimiento de la ley, que es Cristo. Que nosotros no podíamos cumplirla, que la ley simplemente nos condenaba. La ley nos decía simplemente del pecado que estamos siendo juzgados, de que nos aparta de Dios. Pero ahora tenemos la justicia de Dios en Cristo que nos ha reconciliado con Dios. Por lo tanto, esa es la revelación cuando el Señor tiene preparado tu corazón para creer en el Evangelio. Salieron de la sinagoga, versículo 42. Los gentiles, esta era palabra de vida, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y dijeron sí. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Y cuál era la persuasión? ¿Cuál era el consejo que les daban Pablo y Bernabé a todos los que le habían seguido? Perseveren en la gracia de Dios. Es solo por fe. Acuérdate, hace algunas semanas vimos esas 5 solas que nos dan nuestra salvación, que marcan el fundamento. Es solo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, no hay otra fuente. No te lleves de otros lugares, de otros mensajes que no están alineados a la palabra. Porque cuando estás en la palabra recibes el regalo único que te da entrada a esta salvación, porque por gracia somos salvos por medio de este regalo, por medio de la fe. No por lo que tú puedas hacer, que nadie venga y te diga lo que tienes que hacer. Que alguien venga y te diga el evangelio de lo que Dios hizo por ti. Las religiones condenan al hombre. El evangelio saca al hombre de su esclavitud y le hace libre. Vas a conocer la verdad. No solamente vas a escucharla, vas a conocer la verdad. Se te va a revelar la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Libre de tu atadura, de pecado, de vicios o de religión. De que quieres tú, ¿verdad?, ser esa persona que se gana el mérito porque creyó. O sea que el Señor te va a dar una recompensa porque tú tuviste la capacidad de creer o porque tú le recibiste a Cristo. Sí, yo lo recibí y el Señor por eso entonces me reconoció y Él sabía cuando yo lo iba a recibir. Entonces la gloria es para ti y para Él entonces. ¿Qué dice esa quinta sola de la que te lleva cuando se ha revelado Cristo solamente en la Escritura? Solo a Dios la gloria. ¿Qué haces tú? Nada. Reconocer que no haces nada y depender de aquel que lo hizo todo. Y ser santo como Él es santo. Depender de la santidad de Dios, porque en ti no hay santidad. En ti hay un corazón engañoso y perverso. Para el mal, para el vicio, para el pecado, para la religión. Para los buenos propósitos. Que quieres exaltarte tú y decir, Señor, no, ¿cómo que el 100% es tuyo? Dame el 1 de perdido, ¿no? Yo quiero ser tu socio, ¿no? He perdido el 1% de las acciones de mi salvación, quiero llevármela. Ya no es solo a Dios la gloria. Ya no entendiste el mensaje. Ya no es solo la Escritura. Ya te dijeron a alguien que tienes que hacer algo. Ya no fue el Señor que te dijo, recibe. Y ese es el mensaje que daba Pablo. Le decía, no menosprecien este mensaje. Y eso es lo que decían, les persuadían, perseveren en esta gracia. Perseveremos en esta gracia, hermanos. Esto es lo que nos permite ser santos como Él es santo.
El día siguiente dice el versículo 44, vamos avanzando, ya vamos por la mitad de los 80 versículos, ya vamos en el 43, así que Dios quiera terminemos de la hora que quedamos, ¿verdad? El siguiente día de reposo, qué importante es esto, ¿verdad? A veces decimos, quiero hacer un compendio ahí, 3 puntitos básicos y todo, pero qué bueno es repasar todo esto que vimos durante estas semanas, para que se quede grabado en nuestros corazones. Aquí vamos a tener, durante la semana, para que no sea el día de tu grupo nada más, sino que tienes 7 días. ¿Cuántas horas tiene cada día? 24. 7 por 24, ¿cuántos minutos tiene cada hora? Tienes bastante tiempo para que esto no se te haga tan largo. Si es para un día, pues está larguísimo, hermano. ¿Cómo vas a creer? Media hora tengo en el grupo nada más. Pues sí está largo, sí te quiero decir que sí está largo para media hora. Pero para tu semana va a ser tu alimento. Va a ser como que te traigan de esos buffets que no te dejan sacar la comida. Aquí sí te dejan sacar la comida. Aquí sí te dicen, llévate el buffet, come a tu discreción, pero no lo desperdicies. No lo desperdicies. Tenemos mucho tiempo desperdiciado. Yo soy el primero en reconocerlo. Desperdicio mucho tiempo. Y a veces le digo, Señor, me falta tiempo para... Pues checa lo que desperdicias. Y dime si no tienes tiempo. ¿No? Por lo tanto, eso es lo que el Señor quiere, que guardemos su palabra para nunca ver muerte. Estaban ansiosos, ¿verdad? Los gentiles querían que se les comparta. Se juntaron el siguiente día de reposo, versículo 44, casi toda la ciudad ahí en Antioquía, para oír la palabra de Dios, para oír la Escritura, no para oír los mensajes motivacionales, no para oír las cosas que te dicen y que te suenan bonitos y que estás ahí y te repites esa predica porque te hacen sentir bonito. Pues la palabra de Dios es lo que necesitamos, que nos redarguya, porque toda la Escritura es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en su justicia, no en la tuya, no en la capacidad que tienes de ser el campeón, sino en el entendimiento de que no eres nada y que mientras más bajo estás, entonces puedes mirar lo que es santo. Cuando te ponen en tu lugar, cuando no te exaltan a ti, cuando exaltan a Cristo y la palabra de Dios exalta a Cristo, los mensajes motivacionales te exaltan a ti y te dicen lo bueno que eres y lo que puedes hacer y el potencial que hay en ti, pues, y pide y se te dará todo lo que quieres. Deleítate en el Señor, dice el Salmo. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque van a ser peticiones de santidad. No peticiones de Santa Claus, no, peticiones de santidad. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que eso hacía Pablo, viendo a los judíos. ¿Qué pasó con la religión? ¿Qué hizo la religión? Se llena de celos, porque predican la verdad, porque no lo entienden. La religión se va a oponer, y en este caso los judíos, viendo que, wow, el efecto de la palabra de Dios, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. No es así, no es así, no es así. Estás predicando la verdad y siempre te va a salir el religioso diciendo, no, mi tradición, ¿cómo me vas a quitar esto? Si es mi tradición, me van a rebatir la verdad. Yo creo que no, aunque me diga Dios, aunque Dios me muestre en la palabra que no es así, mi costumbre, mi tradición, empiezan a rebatir la verdad. Estos judíos estaban así, celosos, rebatiendo lo que la palabra y contradicen, se ponen en contra, se creen más sabios que Dios, que es el mejor camino, porque pues así me dice la temporada que este es el mejor camino. Y empiezan a contradecir la palabra de Dios y llegan hasta blasfemar, porque están yéndose contra la palabra de Dios. Con lo que quiero decir, con tus buenos motivos. Recuerda que el fin no justifica los medios. Tus buenos motivos no justifican la mentira. Por lo tanto, el Señor está hablando aquí diciendo, este es el mensaje que va a tener oposición en los religiosos. Pero Pablo y Bernabé, dice el versículo 46, hablando con denuedo, les dijeron, a vosotros, a la verdad era necesario que Jesús hablase. Por eso me entré primeramente a la sinagoga, ¿verdad? Más puesto que la desechan, no tengo más que, porque ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna, ya creen que tienen el linaje, ¿verdad?, que los lleva a ser pueblo de Dios, no se juzgan dignos de la vida eterna, nos vamos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, este evangelio es luz,
para todos, no solamente para el judío. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Estaban llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Y ahí es como estaban diciendo, ¿verdad?, que esta era la luz y el gozo de la salvación para los ordenados para vida eterna. Porque dice el versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. Los que sabían que no merecen nada. Los que verdaderamente pueden regocijarse de que viene un regalo, que es un regalo, que no lo mereces. Y se regocijaban y glorificaban, ¿qué? A Pablo, a Bernabé. Glorificaban la palabra del Señor. ¿Y creyeron quiénes? Aquí dice todos, pero dice los que estaban ordenados para vida eterna. No todos, sino los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué nos dice la palabra, verdad? Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos nosotros estos pecadores, fuésemos santos y sin mancha. ¿Cómo vamos a ser santos sin mancha delante de Él? En esa santidad, en comunión con Él, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según mi capacidad de recibir a Cristo. ¿Qué dice ahí? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para que des alabanza de la gloria que viene solamente de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo, en el amado, en quien tenemos este perdón, la redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No hay otra forma. Solamente por su gracia, en este caso eran ordenados para esta vida eterna. ¿Qué produjo? Versículo 49. Que la palabra del Señor se difunda por toda aquella provincia. El que ha sido alcanzado difunde el evangelio. Se difundió todos ellos que estaban gozosos, ¿verdad? Pero, nuevamente el pero religioso. Siempre va a haber la oposición religiosa. Y nuestra religión y nuestra capacidad de ser religioso siempre va a estar opuesta a este mensaje de la sola gracia, ¿verdad? Y los judíos, ¿qué hicieron? Pues ver otros medios, ¿verdad? ¿Para qué? Para expulsar, para ahuyentar la verdad. Y en este caso dice que instigan a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantan esta persecución contra los mensajeros. En este caso contra Pablo y Bernabé, expulsándole de sus límites. Fueron expulsados de Antioquía, ¿verdad? Pero el mensaje seguía, la palabra tenía que ser compartida y el Señor les decía, ahora sí, salgan, ¿verdad? Van a salir porque van a padecer esta persecución, van a ser expulsados, pero llegaron a la siguiente ciudad que tenían que compartir la palabra de Dios, que es Iconio. Y los discípulos que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los religiosos estaban llenos de celos, de envidia, de persecución, blasfemando, contradiciendo a Dios, pero los discípulos siempre van a estar llenos de gozo y del Espíritu Santo en medio de cualquier persecución, en medio de cualquier situación. Ya sabes que el gozo es tener a Cristo. No es estar siendo perseguidos, sino tener a Cristo y saber que somos bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, dice Mateo 5, ¿verdad? Gozaos y alegraos, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a todos los que predican la palabra, a todos los profetas. Entonces, cuando haya persecución, gloria a Dios. Aquí no tenemos persecución, pero tenemos una tentación que nos desvía de la verdad. No habrá persecución física, vivimos en un país libre, pero hay una persecución más sutil y más peligrosa, que es la tentación de no caminar en la verdad, de no depender de la verdad, sino de estar conformados a una comodidad temporal. Por eso es necesario que evaluemos siempre cómo está nuestra vida, cómo estamos, ¿verdad? De fieles a la Escritura, solo la Escritura. Pues se encuentran ahora en Iconio, llegamos ya al capítulo 14, ya damos la vuelta a la hojita. Tenemos 15 minutos. Dice, ¿qué pasa en Iconio? Lo mismo. Entraron, estaban juntos. Pablo y Bernabé tenían ese mismo espíritu. No era solo Pablo, ¿verdad?, que era el que compartía, pero estaba junto a Bernabé. Tenían esa armonía y entraron nuevamente en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos.
Habíamos estudiado, ¿verdad?, qué significa esta tal manera que haya podido tener este efecto de que hayan creído muchos, porque hablaban de parte de Dios y delante de Dios. No se avergonzaban del Evangelio. No solamente venían de parte de Dios para decir al hombre lo que quiere oír, sino que el que estaba escuchando primeramente era Dios. Que el mensaje esté alineado a la palabra de Dios, no a lo que quiere escuchar la congregación o lo que quiere escuchar la gente. Lo que Dios quiere decir. Somos responsables aquí en esta iglesia de predicar lo que Dios dice. No de lo que tú quieres escuchar, porque sería más fácil, ¿no?, predicar de lo que tú quieres escuchar. Sería más fácil, porque todos quisieran oír ese mensaje temporal de bienestar. Pero este es un mensaje de salvación, es un mensaje de transformación. Por lo tanto, hablaban de tal manera, porque venían de parte de Dios y estaban delante de Dios. A quien tenían que agradar era Dios, porque el mensaje es de Él. Y por eso solamente estudiamos la Escritura y dejamos que la Escritura nos dirija. No el mundo, no las tradiciones, no, nada del mundo. La palabra de Dios. Y así creyeron gran multitud de judíos y de griegos también. Habían los que estaban destinados para creer, los que estaban ordenados para vida eterna. Y en este caso, pues salen los religiosos nuevamente. Vimos ahí que hay los que creen y los religiosos que practican una religión, pero no creen. Estos son los judíos que no creían, que excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, contra los que habían creído. Empiezan a ponerse de acuerdo para ir en contra de los que sí creyeron. Pero el Señor les dijo, aquí se esperan. Y se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, no con mucha forma de agradar, sino con denuedo. Esta palabra habla de autoridad. No habla de forma de convencer, sino de autoridad que te da la Escritura, porque estaban confiados en el Señor. Él estaba dando testimonio a la palabra de su gracia. Él daba el testimonio a través, que dice, de conceder, en este caso a través de Pablo y Bernabé, que se hagan por las manos de ellos señales y prodigios, que aquí seguramente se hicieron aquí en Iconio, que lo vamos a ver que se produjo también en Listra, para que respalde el mensaje de autoridad que ellos llevaban. La gente de esta ciudad estaba dividida, unos con los judíos, otros con los apóstoles. El Evangelio genera división, unos se harán religiosos, otros recibirán el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia transforma. Entonces te hace alguien que crees, que realmente crees porque estás, pues, habiendo recibido el mensaje de fe y el regalo de fe. Si no estás entre los que no crees, por más que te digas que crees. Como decíamos, los que creen, los que no creen y los que creen que creen. Que para decirles siempre que creen, esos no creen. Los que dicen que creen, pero demuestran cosas diferentes, pues no es que creen un poquito, no creen. ¿No? Porque aquí el Señor les dijo, no me conocen porque no son de Dios. Tienes que ser alcanzado por Dios para conocer a Dios y entonces estar dentro de los que creen, porque reconociste que no fue tu obra el creer. Simplemente reconociste tu incapacidad, tu pecado. Y entonces el Señor, al corazón contrito, humillado y entendido, da el regalo de fe para salvación. Entonces se dividieron, estaba dividida con los judíos, con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos ahí en Iconio, ahora sí, el Espíritu les dio este entendimiento y habiéndolo sabido, salieron. Ya no te quedes más ahí. El Espíritu los estaba diciendo, sigan a la siguiente etapa, el siguiente punto de este viaje, a Listra y a Derbe, que eran ciudades de este sector de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y vimos ahí qué pasó. Llegaron a Listra, una ciudad pagana, ya no había sinagoga, y era otra ciudad en donde estaban predicando seguramente en las plazas, y había gente muy idólatra, pero había un necesitado ahí, ¿verdad? Dice, cierto hombre, el versículo 8 del capítulo 14, estaba sentado, imposibilitado de los pies. Recuerda el milagro que pasó ahí, muy similar al que hizo Pedro también, que a un cojo de nacimiento, que jamás había andado, oyó hablar a Pedro. Ya había escuchado a Pedro y el Señor había puesto ese punto para recibir la sanidad. Porque ahora iba a haber esa señal que confirmaría su fe. Era un hombre salvo.
que iba a demostrar su salvación a través de recibir ese regalo de la sanidad. Dice, oyó hablar a Pablo y Pablo se dio cuenta, el cual, fijando en él sus ojos, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y viendo que tenía fe para ser sanado, y como decíamos, esta palabra sanado habla de salvación, esta palabra sanidad habla de ha sido salvo, por eso venía la sanidad que en este caso se desataría en él. Cuando el versículo 10, Pablo le dice a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. La gran señal de Dios que estaba respaldando esta palabra que recibió este cojo de nacimiento para ser salvo. Por lo tanto, este fue sano y salvo, ¿verdad? Llegó en este caso con esa sanidad que le dio esa salvación que había recibido por escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó con la gente? Ellos no oyeron a Pablo, pero sí vieron lo que Pablo hizo. Y visto, dice, no dice oyeron lo que Pablo dijo, sino visto lo que Pablo había hecho, es las religiones, las idolatrías, que se enfocan en ver cosas, y que si no ves, la fe no es por ver, no es por vista, ¿verdad? La fe viene del oír. Cuando escuchas la palabra de Dios, no necesitas señales. Ahora tienes una sola señal que te confirma que esta palabra es real. Cuando está siendo transformado, ¿verdad? Por esta palabra. Viendo lo que él hizo, ¿verdad? Alzó la voz el pueblo, ¿verdad? La gente diciendo en otra lengua, no era la que hablaba Pablo y Bernabé, por eso no lo entendieron al principio, diciendo, Dios es bajo la semejanza de hombres, ha descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Los confundieron con sus dioses, de su mitología, de sus leyendas, que creían que iban a descender en forma de hombres y que si no lo recibían y entonces no les ofrecían sacrificios, iban a enojar con ellos porque eran dioses visibles. Confunden a ellos con estos dioses. Y el sacerdote vino, ¿verdad? El sacerdote de Júpiter, que en este caso era el dios Zeus. Zeus y Hermes eran los dioses de la mitología griega, quien confundieron Pablo y Bernabé. Tenían su templo frente a la ciudad y trajo este sacerdote toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con toda esa muchedumbre quería ofrecerle sacrificios. Y se dan cuenta, ¿qué es lo que estaban haciendo? No habían escuchado nada, simplemente habían visto unas señales y entonces estaban ofreciendo sacrificios a dioses visibles. ¿Y qué dicen? ¿Cómo reaccionan en este caso Pablo y Bernabé? Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, sujetos a las mismas pasiones, significa esto, ¿verdad? Somos iguales a ustedes, ¿qué no están confundiendo con sus dioses? Y decía, justamente esto es lo que hemos venido a decirles, que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan, ¿verdad?, al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y de esto quiero que se conviertan, pero no escucharon. Solamente están viendo y no se convierten porque no escuchan. Quieres ver las cosas simplemente buenas, pero no escuchas lo que el Señor quiere y por eso no te conviertes de tus vanidades, de tus cosas temporales y no puedes venir al Dios vivo porque no escuchas, porque solo quieren ver. Y en este caso dice, a esto hemos venido nosotros, ¿verdad? Que se aparten, ¿verdad?, de esas vanidades y se conviertan al Dios vivo. Él es el Dios creador. A los judíos les compartía de este Dios Mesías Salvador. Aquí tenía que empezar con el Dios creador. Ustedes ven y no pueden negar la creación de Dios, ¿verdad? No sabían nada del Antiguo Testamento, estos eran idólatras, ¿verdad? Paganos, ¿verdad? Pero sabían que existía un Dios creador de todo, ¿verdad? De todo lo que hay en el mar, en la tierra y todo lo que existe. En las edades, dice el versículo 16, pasadas, Él dejó que toda la gente siga andando en sus caminos. Y aún así, ¿verdad?, no se dejó sin testimonio Dios, porque asimismo, dice, les daba lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Aunque no conocían verdaderamente el propósito de la salvación, el Señor siguió sustentando, le hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Lo que dice la palabra. Y diciendo estas cosas, difícilmente fue para ellos lograr que ellos les ofrezcan sacrificios, porque tenía que ser el Señor el que transforme los corazones. Tenían la doctrina perfecta, pero no podían lograr esto. Y nuevamente entran en acción, versículo 19, los judíos, los religiosos, los que los persiguieron y los expulsaron de Antioquía,
los que estaban divididos, ¿verdad? Y que persuadieron para que se les apedree, pero no lo lograron, que venían de Iconio y lo iban a lograr aquí en Listra, en este lugar. Después que vinieron ellos, ¿verdad? Ahí persuadieron a la multitud, a estos idólatras. Muy fácilmente se persuade a las multitudes que siguen, ¿verdad? Las tendencias de este mundo, ¿verdad? A veces uno se vuelve, en lugar de ser oveja del Señor, en borregos del mundo. Seguir lo que el mundo dice, lo que dice la mayoría, ¿no? Pues ya, no, la Escritura quiere hacerte una oveja del redil de Dios en donde esté enfocado solo en la verdad. Ellos, en cambio, estaban siendo persuadidos, en este caso, por los religiosos que le decían que este mensaje era mentira. Estos eran mentirosos porque no han sido Zeus, ¿no? Y entonces dijeron, no, entonces, así como los queríamos exaltar como Dios, ahora los vamos a apedrear. Y pues lo lograron los judíos porque, persuadiendo a la multitud, apedrearon a Pablo. Y un apedreamiento no era que lánzale ahí una piedrecita, ¿no? A ver si le llega. Un apedreamiento era una lapidación para muerte. Ahí lo tenían, indefenso. Y todos los pedradas, ¿verdad? Venían de piedras grandes con el propósito de matarle. Al punto que pensaron que estaba muerto, ¿verdad? Dice ahí en el versículo, ¿verdad? Pensando que estaba muerto, lo sacaron fuera de la ciudad. ¿Pero qué causó, qué marcó la diferencia? Que estaba en el poder de Dios. Y entonces la comunión con los discípulos restaura. No sabemos si murió o no murió, estuvo en un éxtasis, en una inconsciencia, no sé, algunos dicen que ahí recibió la revelación Pablo en ese momento, lo relata después, ¿verdad? Cómo fue todo lo que ha atravesado, esas tribulaciones que atravesaba Pablo, pero el propósito era seguir llevando el mensaje de Dios a los lugares en donde tenían que hacerlo. ¿Qué pasó? Se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente inmediatamente salió con Bernabé para Derbe. No tuvo que pasar, a ver, recupérate de tus heridas. Fue restaurado inmediatamente para seguir compartiendo el mensaje de Dios. El Señor hace toda la obra para que se cumpla el propósito de Él. Y fueron a otra ciudad, a Derbe, ya estamos en el final en este caso del viaje, y que hacían anunciar el Evangelio. Después de cumplir lo que tenían que hacer en Derbe, decidieron, en este caso, llevados por el Espíritu, no irse por la ruta segura, sino por confirmar el ánimo de los discípulos, ¿verdad? Dice que volvieron a los lugares donde fueron rechazados, fueron apedreados, casi muertos, donde había esa división, quisieron apedrearlos, en Antioquía donde fueron expulsados, pero por ahí tenían que regresar, volver a la ciudad donde les habían enviado. ¿Para qué? Para confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y este es el mensaje más fresco que tenemos de la semana pasada. Así que no entramos en detalle porque toda la semana vimos la necesidad de estas tribulaciones para una entrada real en el reino de Dios. Porque se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. El mensaje de la gracia es de padecimiento. El mensaje de la gracia es de entrega, de sacrificio diario al Señor. No es un mensaje de Disneylandia, ¿verdad? De que todo va a estar bien. Es un mensaje de que todo está prometido, porque esta es la promesa que Dios nos hizo. No es sanidad, es vida eterna. Y esa promesa se cumple cuando entonces estamos entendiendo que es necesaria esta tribulación para entrar en el reino de Dios. Y entonces constituyeron en estas iglesias. Las iglesias que habían recibido el mensaje y que estaban siendo discípulos del mensaje de la gracia, constituyeron ahí ancianos en cada iglesia. No dijeron ahí pusieron a un pastor para que se enseñoree. Constituyeron ancianos para que entonces tengan cuidado de los discípulos. ¿Y cómo lo hicieron? Con oración y con ayunos, entregándole todo al Señor. Señor, tú confirma. Los que van a estar en esta iglesia cuidando el rebaño, no están enseñoreándose. Tienen una autoridad que Dios les da, pero para cuidar. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, les decía a Pedro. Tú no vas a ser el jefe de la iglesia. Tú vas a apacentar mis ovejas, ¿verdad? Decía ahí en Primera de Pedro, les daba este mensaje a los ancianos. Con esto vamos terminando. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Había ancianos en Jerusalén. Había una pluralidad de una cobertura en una iglesia que, como decíamos, una iglesia sana. No seremos iglesias perfectas, pero sí una iglesia que se ciña a la Escritura
para cumplir lo que está en ello escrito. Entonces ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, decía Pedro ahí en 1 Pedro 5:1, soy testigo de los padecimientos de Cristo. Tienes que entender para ser anciano de lo que hizo Cristo por ti y de participar en esos padecimientos, de vivir ya no para ti, no para dirigir una iglesia, sino para cuidar a los discípulos que como a ti el Señor ha alcanzado para salvación. Dice, yo soy también participante de la gloria que será revelada. Si eres participante de los padecimientos de Cristo, pues ahí viene la gloria. Si no, no viene la gloria antes del padecimiento. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ancianos. No nos enseñoremos, ¿verdad?, de la gente. Dice, cuidando de ella no por fuerza, no porque te exigen, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, porque quieres ganarte el favor o el reconocimiento, sino con ese ánimo. Y esta habla de esa presencia del Espíritu pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y sí, va a venir el príncipe de los pastores, de ahí va a recibir esa corona incorruptible de gloria. Constituyeron ancianos y fueron de regreso al lugar donde habían sido enviados. Pasando luego, terminando, versículo 24, por Pisidia, vinieron a Panfilia, regresaron por donde el Espíritu les llevaba, bajando nuevamente, predicaban la palabra de Dios. Ahora sí en Perge predicaron, antes pasaron por Perge, ahora tenían que ir a predicar la palabra ahí en Perge, y descendieron al otro puerto que es Atalia. De allí navegaron hasta Antioquía. Se puede ver en el mapa, ¿verdad?, que llegaron hasta Antioquía desde el puerto, en este caso de Atalia, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, al poder de la gracia, al poder del mensaje, del evangelio, para cumplir la obra que habían sido encomendados. Y habiendo llegado, ¿qué hicieron? Llegaron nuevamente a Antioquía, reunieron a la iglesia tenía que recibir el informe de este hecho. ¿Y qué dijeron? Mira lo que hicimos. O mira los peligros con que atravesamos, mira lo que nos expusimos, mira el apedreamiento, mira mis marcas, mira esto, míralo. No, ¿qué estaban ellos exponiendo? ¿Y qué informe estaban dando ellos? Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Qué bueno es el Señor. En cualquier circunstancia, qué bueno es Dios. No dijo, ay, fíjate que ni vayan, les apedrean. No vayan. No, qué bueno es Dios. Cuán bueno ha sido para hacer todas estas obras Dios con ellos, y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y entonces se quedaron allí mucho tiempo. Y este es el mensaje principal que el Señor quiere darnos, que esto no es solo para ellos, es para cada uno de nosotros, que entendamos que nuestro propósito es compartir el evangelio. No solo de recibir las bendiciones que el evangelio nos pueda dar, sino de ser participantes de los padecimientos que significa compartir el evangelio. Persecución, rechazo. Si dices la verdad, pues tus amigos, tus familiares te van a decir, eres un fanático. ¿A poco creerás todo lo que dice este libro? ¿No? No, en serio. Es un fanático religioso. Y entonces somos fácilmente atraídos, fácilmente desviados. Pero cuando el Espíritu de Dios está en ti, Él te guía a toda la verdad y te hará entender la verdad y te sacará toda mentira de todo el entorno en el que vivimos para sujetarnos solamente a la verdad y caminar en ella. Aquí no te ofrecemos nada más que la verdad. De pronto salimos un poquito, ¿no?, como quien dice, con una piedricación que nos mandan, ¿verdad? No me gusta mucho lo que me dice el escrito, pero es lo que te dice Dios. Pues ya vamos a ver que en el siguiente viaje los de Berea eran más nobles, ¿verdad? Porque recibían la palabra con solicitud, pero escudriñaban, ¿verdad?, la palabra y lo recibían, pero confirmaban. A ver si lo que me dijeron está aquí. Si hay algo que yo te haya dicho que no está aquí, no lo escuches. No lo escuches. Pero escucha. Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Rinde tu vida totalmente al Señor. Dile, no soy digno, no soy capaz, pero tú eres poderoso para transformar mi vida y vivir en este evangelio de gracia para poderlo compartir, para poder anunciar, no solo decir, no solo dar de bibliazos, ¿no?, sino de manifestar y anunciar el evangelio de la gracia que transformó nuestras vidas. Porque como decíamos al principio, somos un linaje escogido.
Somos representantes del Dios, del Rey Todopoderoso. Somos un real sacerdocio. El Señor nos ha apartado. Somos una nación santa. No se trata de nuestras nacionalidades. La nacionalidad que tenemos, nuestra ciudadanía está en Cristo. Un pueblo que ha sido adquirido por Dios. Para eso, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, te damos gracias, Padre. Ayúdanos a recibir tu palabra, a escuchar tu palabra, Señor. No ver cosas, queremos ver muchas cosas que a veces no vemos. Y a veces tal vez ni siquiera las veremos, cosas que anhelan tal vez nuestro corazón. Pero dice tu palabra, que nos deleitemos en tu palabra, que nos deleitemos en ti. Y tú vas a conceder las peticiones de un corazón que ahora está rendido a tu propósito. Te damos gracias por tu palabra, ayúdanos a encaminar con ella. Gracias por este recuento, este repaso que hemos hecho de este precioso viaje que hicieron Pablo y Bernabé para cumplir con este propósito, anunciar estas virtudes, anunciar este evangelio que transformó la vida de Pablo, que transformó la vida de Bernabé y que transformó a muchos por el poder de ese espíritu que moraba en ellos, Padre. Danos de tu espíritu para tener el denuedo, de no avergonzarnos del evangelio, de poder saber que esto es poder tuyo, Señor, para salvación a los que tú tenías ordenados para vida eterna. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Pon de nuevo en nuestros corazones y esa capacidad, Señor, de compartir la verdad, santificándonos en ella para poder transmitirla para gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.